Hola, ¿cómo están? Una vez más reunidos para meditar en la palabra de Dios. Llegamos a este hábito para mejorar nuestra vida, que es el hábito de dar. Hablamos primero del hábito de leer la Biblia. Si leemos la Biblia, sabemos cuál es la voluntad de Dios, sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros. Si la guardamos en nuestro corazón, pues podemos evitar la tentación y no pecar contra Dios. El segundo hábito que mencionamos fue la oración, el hábito de orar, de hablar con Dios, de darle gracias por sus bendiciones, de alabarlo por su grandeza, por su poder, por su cuidado, el hecho de poner nuestras peticiones delante de Él, que nos ayude a perdonar como Él nos dice, así como nosotros perdonamos, que nos vaya transformando. Y el tercer hábito que mencionamos fue el hábito de congregarse, de juntarte con personas que los cristianos, como hemos dicho, no somos nada especial. Lo único que tenemos en común es que Cristo nos ha salvado y que tenemos el deseo en nuestro corazón de agradarlo, de servirlo, de saber cuál es su voluntad. Y en esta tarde o en este día vamos a hablar de este hábito, el hábito de dar. Si nosotros estudiamos la Biblia, si nosotros oramos, si nosotros nos congregamos, nos vamos a dar cuenta que es necesario dar para la obra de Dios, dar para que el ministerio de predicar el Evangelio a través de nuestra iglesia, a través de nosotros mismos, se pueda llevar a cabo. Y en esta tarde o en este día vamos a ver un pasaje de la Biblia en 2 Corintios, en el capítulo 8, y vamos a ver el ejemplo que Pablo da de una iglesia que da, y vemos cómo lo usa para exhortar a otra iglesia para que también dé. Vamos a leer este pasaje, decía, está en 2 Corintios capítulo 8, y vamos a leer de los versículos 1 al 7. 2 Corintios 8, del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como empezó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Entonces aquí el apóstol Pablo habla de las iglesias de Macedonia. Podríamos mencionar entre ellas a la iglesia de los filipenses. Y está hablando aquí de una ofrenda que se iba a recoger para los hermanos que necesitaban en Jerusalén. Había hermanos que estaban en problemas, que necesitaban ayuda, y entonces Pablo de alguna manera hace saber a las iglesias para que recojan una ofrenda y esta ofrenda fuese dada a los hermanos necesitados en Jerusalén. Ahora, el dar en este ejemplo es un dar específico, ¿verdad? Pero el dar, hablando de manera general, es algo que no tanto que Dios necesite que nosotros le demos, sino es algo que prueba nuestra fe, que prueba nuestro corazón, que prueba dónde está nuestro interés, el uso de nuestro dinero. Generalmente donde ponemos nuestro dinero, dice la Biblia, ahí está nuestro corazón. Donde está nuestra riqueza, ahí está nuestro corazón. Entonces el hecho de dar para la obra, de dar nuestros diezmos, de dar nuestras ofrendas, es algo que muestra también nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestro amor para Dios, nuestro amor para los hermanos,
y es una prueba de cómo está nuestro corazón delante del Señor. Vamos a tratar de ver algunas ideas en este pasaje que acabamos de leer respecto al dar. Primero, en el versículo 1, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y es interesante, ¿verdad?, que podríamos decir esto, que la iglesia o las iglesias de Macedonia dieron porque habían recibido la gracia de Dios. Y de manera general, los seres humanos, y de manera particular, quizá en nuestro país, los seres humanos pensamos que necesitamos que nos den. En cualquier ámbito, cuando somos niños, si crecemos y tenemos esa actitud de víctima, esperamos que nos ayuden, que nos den, porque nosotros lo necesitamos. Yo he escuchado a veces algunas personas y tristemente algunos hermanos que dicen: si yo estoy para que me den, ¿cómo es que yo voy a dar? O a veces, pues es que yo no tengo, es que yo soy muy pobre, ¿cómo es que yo debo o yo tengo que dar? Y aquí dice que la gracia de Dios se dio a las iglesias de Macedonia, y entonces cuando los macedonios, los filipenses han recibido la gracia, esto es, podríamos pensar primero la salvación, fueron transformados. Y aun cuando aquí en el pasaje se nos dice que eran pobres, no utilizaron eso como una excusa o no cayeron, como decíamos, en ese papel de víctima, sino que dijeron: nosotros queremos participar dando. Y aquí específicamente está hablando de dinero, ¿verdad? Entonces, la gracia de Dios, esa gracia que nos perdona de nuestros pecados, esa gracia que nos transforma, es esa gracia que nos ayuda a dar. Ahora, ¿cómo obtenemos esta gracia? Pues la gracia es un don que no merecemos. Pero si fortalecemos nuestra relación con Dios mediante la lectura de la palabra, mediante la oración, mediante el congregarnos con hermanos que tienen el deseo de agradar al Señor, esa gracia se nos va a ir dando. Y vamos a ver que ciertamente nosotros tenemos necesidades, pero hay otros que también tienen necesidades. Por ejemplo, yo cuando no era creyente me regalaron una Biblia. Para mí fue gratis, pero alguien la compró, alguien pagó por esa Biblia. Me regalaron folletos, para mí fueron gratis, pero alguien pagó por ellos. También, hermanos, a veces me daban ride, ¿verdad? Me daban aventón, como decimos a veces, del templo a mi casa, o a veces de la casa al templo, o a veces a otros lugares. Para mí era gratis, pero alguien pagaba por esa gasolina. Y así podemos mencionar otras cosas que recibimos gratis, pero que alguien pagó por ellas. Y en este caso otros hermanos pagaron. Y esa es la idea que hemos mencionado. Mientras maduramos, al llegar a la madurez, al llegar al crecimiento, nos vamos a dar cuenta que sí, necesitamos, y a veces necesitamos que nos den, pero debe llegar ese momento en que nosotros demos, y esto es por la gracia de Dios. Y luego, ¿qué más motivó la gracia de Dios en los filipenses, en los macedonios? Dice el versículo 2, que estos hermanos estaban en grande prueba de tribulación. Esto era una situación difícil para ellos. Pero sin embargo, fíjense lo que dice: la abundancia de su gozo, primeramente, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esto es, tenían tanto gozo de haber recibido el perdón de sus pecados, tenían tanto gozo de tener compañerismo con Dios, tenían tanto gozo de haber recibido la gracia de Dios que los estaba transformando. Dice que ellos abundaron, a pesar de que estaban en gran tribulación, dice que abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces vemos una vez más que la gracia de Dios, si nosotros nos ponemos en las manos del Señor y nos ponemos en completa dependencia de Dios, Él va a proveer. Recuerden lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Si buscamos primero el reino de Dios, si buscamos la gracia de Dios, Él nos va a dar lo que necesitamos y aún nos va a dar para que podamos nosotros dar a otros y así ser de bendición. Y continúa el apóstol Pablo hablando de esto, de que él lo vio, de que él es testigo, dice en el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mencionábamos, hay personas que tienen necesidad y a veces podemos usar eso, decíamos, como excusa para decir, yo no puedo dar. Pero sin embargo, aquí dice que los macedonios, los filipenses, dieron conforme a sus fuerzas. Ellos midieron sus fuerzas y dijeron, tenemos poco, no tenemos abundancia, pero confiando en Dios, podemos dar. Y luego dice que aún dieron más allá de sus fuerzas. Y ahí me hace pensar una vez más en la gracia de Dios, en la cual ellos confiaban, y también en la fe que tenían en que Dios iba a proveer. ¿Se acuerdan de la ofrenda de la viuda? Que dio solamente 2 blancas, que dio una moneda, y que el Señor dice, esta mujer dio más que todos los demás. ¿Por qué? Dice el Señor Jesús, todos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo su sustento. Y ahí es una prueba de que esa mujer confiaba en la gracia de Dios y tenía fe en la provisión de Dios, que es algo que vemos aquí en los filipenses. Entonces el hábito de dar no depende tanto de lo que tenemos o de lo que no tenemos, sino depende de que esperemos en la gracia de Dios, que tengamos fe en que Él va a proveer no solamente para nuestras necesidades, sino para que podamos dar para la obra de Dios. Y aquí Pablo continúa, ¿verdad? En el versículo 3 mencionamos, dice, yo doy testimonio que ellos dieron conforme a sus fuerzas, pero aún más allá de sus fuerzas. Y luego el siguiente versículo vemos la actitud con la que dieron los filipenses, los macedonios. Fíjense el versículo 4. Pidiéndonos los hermanos de Filipos, con muchos ruegos, que les concediésemos, ¿qué dice aquí? Que les concediésemos, el privilegio de participar en este servicio para los santos. En otras palabras, Pablo hace conocer a las iglesias, le dice, oigan hermanos, los hermanos de Jerusalén están padeciendo necesidad. Vamos a juntar una ofrenda y después la vamos a pasar a recoger y después la entregaremos a los hermanos de Jerusalén. Y a lo mejor Pablo de alguna manera les hizo saber a los filipenses, hermanos, yo sé cuál es su condición, ustedes no den, ustedes está bien, si no pueden dar la ofrenda, no se preocupen. Pero los filipenses dicen, oye, no, espéranos, Pablo, concédenos este privilegio de dar. Ciertamente no tenemos mucho, ciertamente no somos ricos, ciertamente no tenemos abundancia, pero queremos dar. Concédenos este privilegio de dar, ciertamente para los necesitados en Jerusalén, pero era dar a Dios, para que Dios lo utilizara para llenar las necesidades de estos hermanos en Jerusalén. Entonces hemos visto hasta ahorita que el dar depende de la gracia de Dios, que busquemos la gracia de Dios. También hemos visto que no importa si tenemos poco, lo que importa es que haya en nuestro corazón esa fe de que Dios va a proveer para que podamos dar. Y que inclusive si alguien pensara, no, es que el hermano Eduardo no puede dar, que otra vez descansemos en la gracia de Dios, que tengamos fe y que digamos, yo sí puedo, yo quiero dar porque he experimentado la gracia de Dios en su salvación y he experimentado la gracia de Dios en su provisión. Nos vamos a detener un momento aquí
y continuaremos meditando en lo que resta del pasaje, los siguientes 3 versículos en el próximo devocional. Pero pensemos en esto, consideremos esto, que hemos recibido el más grande regalo que Dios nos pudo haber dado, que es la salvación. Él dio a su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que Él, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y en toda la Biblia hay ejemplos de cómo Dios nos ha dado. Y ahora Él, ¿verdad? En este proceso de crecimiento, en este proceso de madurez, Él quiere que nosotros aprendamos el hábito de darle a Dios y darlo también a través de nuestros hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Esperemos que sea de bendición para cada uno y pues nos veremos, hermanos, en el próximo mensaje. Que Dios les bendiga.